Buenas tardes, no sé si me veis, a quienes estáis por aquí, tanto por Zoom como por Instagram y por Facebook. ¿Me estáis viendo? Bueno, espero que me vais diciendo. Tengo aquí por aquí el chat a mano, ¿vale? Para poder leeros. Hola, por aquí. Os voy a recordar que desde los quienes estáis a través de Zoom, podéis pedir permiso en un momento dado para poder hablar con micrófono, ¿vale? Si lo necesitáis. Y bueno, pues quienes estéis a través de Facebook o a través de, igualmente también desde Zoom igualmente, podéis escribir a través del chat, ¿vale? Quienes estéis por Zoom, recordar que cuando vayáis a mandar cuando estéis mandando el chat, que aparezca a todos los panelistas y participantes para que os leamos todas, ¿vale? Y en Facebook, bueno, pues intentaré ir viendo un poco la página la medida de lo posible, por si alguien va escribiendo en Facebook, poder responder, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a empezar este encuentro. Este encuentro, bueno, pues que como bien estáis viendo y como ya conocéis y como ya sabíais, ¿no? Quienes estáis dentro, se llama Duelo y Tarot. Bien, duelo y tarot, ¿por qué? Bueno, vamos a trabajar quienes ya nos conocéis un poquito y si no, pues bienvenidos y bienvenidas. Bueno, yo soy María Reina, porque no tenéis por qué conocerme todas, por lo menos presentarme, ¿vale? Y bueno, digamos que el enfoque que utilizamos desde Naima es desde el tarot desde una perspectiva terapéutica para el crecimiento personal y por lo tanto, entre otras temáticas, ¿no? Que se van abriendo y se van compartiendo, tiene que ver pues precisamente, entre otras, esta cuestión del duelo, ¿no? Que es tan importante y que bueno, pues hemos planteado esta charla o este encuentro online para poder, bueno, pues, digamos, acercarnos un poquito, que con los que, bueno, pues, compartir, intercambiar opiniones también y demás, ¿vale? Hay personas que dicen que no me oyen bien, creo que pregunto para saber si, para testear un poquito al resto, a ver si me oís. Yo sé que desde Facebook sí que se está oyendo, o sea, si alguien tiene problemas con Zoom, que vaya a Facebook, ¿vale? Y siga el encuentro desde allí, ¿vale? Porque igual es un problema de la persona, ¿vale? O sea, que me estáis oyendo bien, o sea, que puede ser un problema de la persona en concreto o personas, eh, ¿vale? Entonces, lo digo porque, para que lo tengáis en cuenta, dejo aquí la página de Facebook en el grupo y quien no pueda oír desde Zoom, que se salga y que vaya a Facebook y desde ahí yo creo que no va a haber ningún problema. Yo estoy atenta también al chat de Facebook, ¿vale? Vale, perfecto. Me alegro que me estáis oyendo, me vais diciendo que sí, ok, vale. Hola Fabio, que te veo que estás por Facebook, genial. Bueno, entonces ahora sí, damos, digamos, como oficialmente comienzo a esta charla, ¿no? Sobre tarot y duelo. Como decía, dentro de nuestra, podríamos decir, si queréis, especialidad o en lo que nos hemos especializado, que es en ese enfoque terapéutico del tarot, el abordaje de procesos y etapas de duelo es un aspecto imprescindible y vital, ¿no? Por el que nos vamos a encontrar y nos encontramos todas las personas en diferentes momentos de nuestra existencia, ¿no? De alguna manera y además de diferentes tipos de duelo. Y creo que es muy importante el poder aprender a gestionarlo, a poder aprender bueno, pues a integrarlo en nuestra vida y realmente en este concreto de este encuentro, de esta charla, es sobre todo enlazarlo con el tarot,
digamos que poder ver desde qué arcanos pueden estar, se pueden asociar con estas etapas, explicar un poquito, pero especialmente para digamos, relacionarlo directamente con el tarot en este caso, es decir, cómo lo podemos encontrar y bueno, un poquito esto, ¿vale? Entonces, vamos a empezar haciendo os voy a pedir una pequeña cosita, ¿vale? A ver si se ve. Bien, perfecto. ¿Veis la siguiente pantalla, verdad? Que se ven aquí unos cuantos arcanos. Creo que sí que veis, pero confirmadme que lo estáis viendo. Vale, perfecto. Pues la idea, ¿vale? De momento, antes de continuar con este encuentro, es que observéis detenidamente estos arcanos que aparecen en la pantalla y que elijáis uno, el que queráis, ¿vale? El que más os llame la atención, el que más os resuene en este momento, el que más rechazo os cause, el que queráis. Uno. Cuando tengáis ese arcano, podéis compartirlo si queréis o lo anotáis vosotras, sobre todo es para vosotras, pero bueno, si queréis lo podéis compartir, ¿vale? Podéis escribir, pero sobre todo es importante, como sois bastantes, lo importante entre Facebook y Zoom, entonces lo importante sobre todo es que lo tengáis, aunque lo compartáis también por el chat, pero es importante que sobre todo que lo tengáis vosotras, ¿vale? Que lo anotéis, que lo registréis y lo tengáis ahí presente, ¿vale? Bien, entonces, vamos a continuar, ¿vale? Una vez que habéis elegido, esta es la primera parte y ahora ya, y ahora continuamos, ¿vale? Bien, la primera vamos a ir abriendo, ¿no? Vamos a ir abriendo y además aparece este arcano que bien conocéis. Y bueno, y si no lo conocéis no pasa nada, vamos a adentrarnos un poquito y empezamos realmente a hablar, ¿no? Vamos a empezar realmente a comentar qué es esto, qué es esto del duelo, ¿no? De entrada. Creo que este arcano lo define también la torre, lo define también, que por eso he querido como tenerlo aquí presente y plantearlo desde este, abrir, digamos, abrir desde la torre, ¿no? Como adelantábamos un poquito en la presentación al principio, un duelo, por así resumir o por así concretar, digamos que es un proceso vital de adaptación, ¿vale? Es importante esto es importante, ¿no? Es un proceso vital de adaptación que vivenciamos, que experimentamos cuando sufrimos una pérdida emocional importante, ¿vale? Esta pérdida emocional importante, normalmente el duelo generalmente se suele asociar como muy directamente, ¿no? Muy marcador con, obviamente, con un fallecimiento, ¿no? Con el fallecimiento de un ser querido, pues está francamente pues, como muy relacionado, pero también hay duelos en general en muchas facetas y en muchos momentos de nuestra vida. Hay duelos sentimentales cuando hay rupturas con parejas, hay duelos cuando se termina un trabajo, que para nosotros a lo mejor un proyecto en el que estábamos inmersas que es importante o que ha sido importante. Hay duelos cuando tenemos que mudarnos, hay duelos cuando se rompe una amistad, hay duelos, bueno, pues muchísimos. Es decir, yo creo que constantemente estamos viviendo en duelos, es decir, obviamente algunos no están más, digamos, como más impactantes que otros o más fuertes que otros, va a depender obviamente de las circunstancias de cada persona y de ese momento y de ese concreto, pero sobre todo tiene que ver con esa pérdida, ¿no? Es decir, es un proceso de adaptación. Quiero que esto quede como muy importante, ¿no? Proceso de adaptación ante esa pérdida. Cuando pongo la torre, yo no sé qué os sugiere este arcano cuando lo veis, podéis comentar, ¿vale?
Pero desde luego cuando aparece la torre, la asocio directamente con el duelo como ese momento, ¿no? Justamente cuando es el momento en el que algo se rompe. Algo se rompe, algo impacta en nuestra vida y de repente nos encontramos con que nuestros cimientos se tambalean, con que la situación que vivíamos y que teníamos asentada o donde nos apoyábamos peligra o ya no está directamente. Puede ser más o menos drástico, pero generalmente sobre todo es el momento en ese impacto, ¿no? El momento del impacto en el que tenemos esa noticia de esa pérdida, ¿no? Podríamos decir, en ese momento estaría la torre, incluso en un momento de shock, ¿eh? Es decir, la torre estaría en ese momento de impacto, en el que todo de repente, pues, se desmorona, se cae. Es importante tener en cuenta que igual que en la torre, en los duelos, como decíamos, también hay un proceso que tiene que ver, en ese proceso de adaptación, tiene que ver también con una parte de reconstruir, se deconstruye, se cae algo y esos cimientos, esos apoyos en lo que estábamos. Y a partir de ahí vamos a necesitar reconstruirnos, ¿no? Poquito a poco, como aparece en este arcano, concretamente en el Marsella, ¿no? Que es el que está en la derecha, con ladrillo a ladrillo construyendo poco a poco. Creo que esto es muy, muy importante, además, con este personaje, o sea, con este arcano concretamente. Os he colocado dos tarots diferentes para que tengamos como diferentes referencias, ¿no? Podéis compartir también lo que os vaya transmitiendo, podéis comentar lo que consideréis, ¿vale? O sea, que os voy leyendo. Es importante porque además hay una cosa que este arcano que contiene, ¿no? Y que también estaría puesto muy colocado en este tema del duelo, que tiene que ver con la pérdida. Y yo creo que socialmente no nos enseñan a perder, no nos enseñan a conectar con la pérdida. Es como todo muy enfocado a la sociedad, ¿no? Y es como que nos educan y tenemos como muy asentado de alguna manera más directa o menos o más indirecta, pero tenemos como muy asociado el ganar, el más, el sumar, el conseguir, el ganar, el tener. Es como que todo el tiempo muy enfocado desde ahí, pero hay poca conexión, yo creo, o conciencia, o tenerlo, o no tenemos tan, no nos llevamos tan bien con la pérdida, ¿no? Y no la integramos tanto como parte de la vida también. Y como, sobre todo porque forma parte de ese proceso y el enfrentarnos cuando nos encontramos con situaciones muy difíciles, ¿no? Y complicadas, al no estar, digamos, preparadas para esas pérdidas, hay un impacto importante, ¿no? Y hay una cuestión de ver dónde me coloco y de repente de tener que, de necesidad de reubicarme de alguna manera, que es un poco cuando aparece esta torre, nos está colocando desde un lugar en el que necesitamos reubicarnos en algún lugar, ¿no? De alguna manera. Entonces esto es muy importante, ¿no? A tenerlo en consideración. Esto es un arcano que cuando he ido haciendo desde, bueno, desde precisamente desde estos momentos que vivimos tan complejos y tan difíciles, de esta pandemia, ¿no? Mundial y en el que generalmente, bueno, pues justamente creo que también estaríamos a nivel colectivo en un momento de torre, ¿no? En el que hay muchas cuestiones que se están planteando, aquello que creíamos seguro, aquello que creíamos establecido de repente se tambalea la salud, se tambalea el trabajo, se tambalea la sociedad como la conocemos. Es decir, ¿no? Hay un conjunto, la forma de relacionarnos, de vincularnos con el entorno, con nosotras, es decir, de repente todo está bueno, pues en torre, diríamos, ¿no? Obviamente desde que nos llega la noticia han pasado muchos meses y aún estamos, ¿no? En un proceso de duelo de muchas cuestiones y de muchas
hay muchos aspectos que nos afectan a nivel colectivo y por supuesto en lo personal, ¿no? Más allá, por supuesto, de las cuestiones personales y las pérdidas individuales, ¿no? de cada persona. Bien, hasta aquí bien, me vais comentando, ¿vale? Por si queréis comentar algo, ¿no? Rosa comenta, se han roto muchas cosas, efectivamente, ¿no? Y esa torre además, y bueno, no sé si también lo que yo estoy contando, lo que voy comentando, os resuena de alguna manera con este arcano, independientemente de que sepáis más o menos de tarot, ¿no? Pero esa imagen que está presente, y la estáis viendo, ¿no? Bueno, pues hasta qué manera también os puede conectar o resonar, no sé, bueno, pues si me queréis comentar podéis ir hablando, ¿vale? Bien, vale, vamos a pasar a otro arcano, es decir, por lo tanto, este arcano, perdón, o sea, lo que es, lo que es la torre, ¿no? Lo que es este arcano estaría conectado, por tanto, con procesos de duelo también, ¿eh? En el sentido de, o concretamente en ese momento en el que los cimientos, repito, ¿no? Que es importante, esa estructura en la que nos hemos ido apoyando, de repente se tambalea, hay alguna, ¿no? Bueno, necesitamos reconstruir a partir de ahí. Sería como esa parte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con el siguiente arcano, que también tiene mucho que ver con procesos de duelo, ¿vale? Es importante tener en cuenta que lo que vamos a ver hoy aquí no es que sean los únicos arcanos que vayan a estar resonando con duelo, sino que son algunos de los arcanos que más suelen aparecer en las lecturas cuando la persona que consulta está pasando por un proceso de separación, bueno, pues un proceso de cambiar o de cortar con situaciones que venían, ¿no? Que estaban establecidas, lo he dicho, fallecimientos también, modos de vida en el que estaba desenvuelta la persona, en fin, duelos. Entonces, en los procesos dolosos, cuando una persona lo está vivenciando, son arcanos que yo me encuentro generalmente en las lecturas y en las tiradas y por lo tanto son algunos de los arcanos que estoy compartiendo hoy aquí con vosotras, ¿vale? Pero que por supuesto habrá otros, habrá más, bueno, en fin, por supuesto. Bien, continúo, ¿vale? El otro de los arcanos que aparecen y que tienen mucha importancia en ese proceso de duelo es la luna, ¿vale? Voy a comentar igualmente sobre la luna, lo mismo, si queréis comentarme algo me podéis ir diciendo, y cualquier cosa que os resuene pues también la podéis compartir, tanto por Zoom como por Facebook, que os estoy leyendo en ambos chats y os voy contestando, ¿vale? Que por cierto, Inés comentaba que el rayo de la torre, ¿qué nos diría? Bueno, o sea, no estamos hablando de la simbología del arcano en concreto, pero bueno, de alguna manera podríamos estar hablando de ese impacto justamente en el que está ese punto que de repente deconstruye, ¿no? Es ese impacto. Ese del que decía, ¿no? De repente, si lo ceñimos a esta charla, sería el momento en el que recibimos la noticia, por ejemplo, de esa pérdida. Es como un símbolo, ¿no? Global, pero bueno. Vale, pues continuamos con la luna. ¿Vale? La luna es una cuestión con la luna hay algo muy interesante, y es que de entre otras muchas cosas, ¿vale? Yo estoy adaptando, recordar que estoy hablando en esa charla, estoy ciñéndome exclusivamente a relacionar tarot y duelo, ¿vale? Lo digo porque obviamente de los arcanos van a simbolizar otras muchas más cosas, tienen una riqueza simbólica mucho más profunda, que abarca mucho más, son mucho más amplios y que podríamos estar hablando de un arcano solo horas, ¿no? Pero que mi intención es relacionarlo con el duelo, ¿vale? En esta charla. Entonces, otra de las cuestiones que tienen que ver mucho con el duelo, justamente es la tristeza. Y la tristeza tiene que ver o está muy relacionada con la luna, ¿vale? Entonces es un arcano que nos estaría hablando también dentro de estos procesos dolosos, también estaría presente,
¿vale? Es muy importante tener esto en cuenta porque a veces, es decir, cuando hablamos de los duelos y hablamos del proceso de adaptación, vamos a ver diferentes etapas que se van a ir vivenciando y una vez que se pasan esas etapas, digamos como que se está integrando, se ha ido integrando esa experiencia, ¿no? De alguna manera, que luego hablaremos de ello. Entonces, además es importante también, aunque luego me remitiré de nuevo, pero es importante tener en cuenta que el duelo, estos procesos no son lineales, sino que es como una espiral, es decir, podemos pasar de un momento a otro, de otro a uno, cuando creemos que hemos avanzado, no, supuestamente volvemos a otra etapa. Bueno, es porque es algo que está como en espiral, no es lineal. Y por lo tanto, muchas veces vamos a estar en diferentes etapas a la vez, vamos a experimentar bueno, emociones complejas, difíciles, y que, bueno, que necesitamos ese espacio, darnos ese espacio para integrarlo, ¿no? Esto lo digo porque luego lo iremos viendo en las etapas, pero lo adelanto ya para tenerlo en cuenta y tiene que ver con cómo nos sentimos. Porque muchas veces asociamos también por cuestión cultural, social, asociamos determinadas emociones como si fueran negativas. Y las emociones al final son reacciones orgánicas que lo que nos están dando son un aviso, es como si nos estuvieran dando una señal de algo, ¿no? Y las emociones son adaptativas, no, no son negativas o positivas, son adaptativas. Y por lo tanto nos permiten justamente esto, ¿no? Adaptarnos. En el caso de la tristeza, la función adaptativa que tiene sería la reintegración, que justamente viniendo de la anterior carta, ¿no? Del anterior arcano, que es la torre, que decíamos que deconstruía después de ese golpe, se nos desmorona los cimientos, donde nos apoyamos, de repente se cae nuestro mundo, se derrumba nuestro mundo. La luna tiene una gran importancia porque nos ayuda a reintegrarnos emocionalmente, a retirarnos, a reintegrarnos, a reconstruir desde esa unión, ¿no? Interna. Y además tiene algo muy interesante y es que la tristeza también tiene un factor y una función social muy, muy relevante. Cuando digo que tiene una función social es porque nos permite, cuando estamos tristes o expresamos la tristeza, si la expresamos, que esto es muy importante, también ocurre en otros animales, si expresamos la tristeza, de alguna manera el otro lo recibe, bueno, pues como la necesidad de consuelo, de ayuda, de apoyo. Y por lo tanto, si nos permitimos expresar la tristeza sin juzgarnos, vamos a poder estar emitiendo señales también, o incluso pidiendo directamente, ¿no? Pero para recibir también el apoyo, donde sostenernos, donde apoyarnos, valga la redundancia, para poder reconstruirnos, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto es muy importante también, ¿no? Entonces, cuando hay algo que es importante tener presente, que es cuando reprimimos porque consideramos que es negativo, porque lo asociamos con cualquier otra cosa, muchas veces menos la que es simplemente siento esto y me permito expresarlo y me permito explorarlo, ¿no? De alguna forma, sobre todo expresarlo. Pues si no nos permitimos esto, no se integra, ¿no? Este paso, ¿no? Esta, este proceso, este momento, no se va integrando. Y de hecho, de alguna manera, nos puede, justamente contrariamente a lo que creemos, nos podemos llegar a desbordar emocionalmente bueno, y tener lugar, desde otro sitio, ¿no? Es decir, menos agradable. Entonces, bueno, es importante como darnos ese espacio. Eso sería la luna, ¿vale? Os voy comentando hasta aquí qué tal para poder leeros un poquito, daros espacio para que podáis leer, para que podáis escribir. Voy viendo también en Facebook por si alguien comenta algo por aquí. Vale, bien. Bueno, pues continuamos, continuamos con los demás
vamos adelante, ¿no? Bien, tenemos ahora arcanos menores, en este caso, ¿vale? Creo que lo estáis viendo también bien. Igualmente me confirmáis que estáis viendo, que podéis ver sin problema estos arcanos, esta imagen. Y tenemos arcanos menores. Concretamente tenemos presente las copas. Las copas que tienen que ver con el elemento agua y por tanto tienen que ver con el mundo de los sentimientos y de las emociones. Está muy vinculado de alguna manera a este arcano anterior que acabamos de ver, que es la luna, solo que obviamente con diferentes matices. Quienes conocéis más el tarot sabéis que obviamente el número, aparte del elemento, ¿no? o el palo, ¿no? de los arcanos menores, por supuesto el número también tiene una relevancia, ¿no? O sea, no es cualquiera, es decir, es uno y no son otros, ¿no? Y aquí yo he elegido y he seleccionado 3 concretamente números dentro de los arcanos menores de copas, que son el 4, el 8 y el 5. ¿Vale? Estos arcanos en concreto tienen una parte muy importante con respecto al tema del duelo, desde el lugar de conectar con la pérdida y de conectar con esa sensación de carencia o de vacío emocional. Son diferentes arcanos que nos van a hablar en diferentes puntos, ¿no? Y así como el 4 puede estar haciéndonos referencias de alguna manera al todavía no procesar que nuestra estabilidad emocional, tal como estaba, ahora eso peligra o ya no está como tal y negarnos de alguna forma a integrar o aceptar esta nueva circunstancia, ¿no? Este arcano, por supuesto, cuando está en sombra, por así decirlo, estaría representando una de esas etapas. El 5, por supuestísimo, porque nos conecta directamente con la carencia emocional, con la sensación de pérdida, con los duelos directamente, y por lo tanto entraría de lleno en ese, nos invita especialmente a conectar con las pérdidas. Nos pone como el foco ahí, ¿no? Oye, es importante que conecte con esta pérdida, es importante que conecte con esta situación de carencia emocional, y nos lo coloca mucho el 5 de copas, pero muy, muy claramente en las lecturas. Y luego está el 8 el 8 de copas, que dentro de esta parte que decíamos desde lo emocional, que veníamos arrastrando de la luna, que tiene que ver con la tristeza y esta parte de reintegrar que decíamos, ¿no? De poder reconstruirnos, pues también tiene que ver mucho con la retirada, con retirarnos para poder autorregularnos emocionalmente. En ese sentido estaría presente el 8 de copas, ¿vale? Que además se enlaza directamente con el siguiente arcano. Que en este caso, a ver si me deja, bien, que es el ermitaño, ¿vale? Es justamente ese 8 de copas, ¿no? Que como decía tiende a apartarse, a retirarse como en su cueva, ¿no? En su cuevita, para poder reconstruirse, para poder autorregularse emocionalmente. También tendría como un enlace muy directo con este arcano, con el ermitaño, que por supuesto nos hace especial referencia a un punto de introspección, de toma de conciencia también de la situación, desde la escucha interna, desde el silencio, desde la soledad. Es importante la retirada, es importante en momentos de soledad para poder conectar con lo que sentimos y para poder darle un espacio, ¿no? Si nos ocupamos mucho tiempo, estamos todo el tiempo fuera o nos ocupamos con otras cosas, no nos estamos escuchando. Y si yo no me escucho, es muy difícil justamente poder asentar, poder conectar, poder asumir lo que estoy sintiendo, bueno, en fin, es importante tomar esa visión y mirarme dentro, ¿no? De ahí que el ermitaño, dentro de esa retirada en soledad, de escucha interna, conecta mucho también con estos procesos, ¿vale? Continúo. Volvemos a arcanos menores. En este caso, estamos hablando o estaremos centrándonos en las espadas. Bien, aquí hay algo muy, muy importante que es a remarcar, ¿vale? Sé que estoy diciendo que hay muchas cosas que son importantes, pero bueno, creo que claro, ya la propia charla
de sí habla de un tema que es, bueno, pues que tiene mucho peso y que es un tema difícil y que es un tema que cuando lo vivenciamos, una situación que cuando la vivimos, es compleja, ¿no? Y por lo tanto, cualquier cosita que yo he ido incorporando a lo largo de esta charla, todo lo que he ido incorporando es porque creo que es relevante, ¿no? Por eso es que esté haciendo tanto hincapié en los puntos, ¿no? que estoy compartiendo. Cuando yo saco aquí las espadas que tienen que ver con el elemento aire y tienen que ver también directamente con el mundo de los pensamientos, de las ideas, nos lleva directamente justamente al proceso mental, a los pensamientos, a los patrones de pensamiento y que están presentes justamente en este tipo de procesos, ¿no? Concretamente. He colocado, como ocurría con los arcanos menores de copas, he colocado a conciencia, obviamente, unos arcanos de espadas muy concretos, también muy específicos. He colocado el 8, el 9 y el 10. Habría otros, hay más, es decir, habría otros. Yo también colocaría el 3, por ejemplo, lo colocaría, pero bueno, he colocado varios, como os decía, no van a estar todos los arcanos incluidos que van a hablarnos de estos procesos de duelo, pero al menos quería hacer un recorrido por algunos que creo que son relevantes, ¿no? O especialmente relevantes. ¿Qué ocurre con las espadas? Las espadas suelen ser un elemento complejo porque, y causan mucho rechazo, porque bueno, al ser un arma ya nos conecta directamente con la herida y nos conecta directamente con el dolor, incluso con el sufrimiento. Entonces, aquí es importante diferenciar, justamente además por los procesos de duelo, es muy importante diferenciar el dolor del sufrimiento. ¿Qué ocurre con el dolor? El dolor es inevitable, es decir, el dolor no lo podemos evitar. Ante una pérdida, yo voy a sentir dolor, ante algo que me afecta, es decir, cuando yo estoy no puedo controlar las circunstancias y ante una pérdida, el dolor que voy a experimentar, que voy a vivir durante diferentes etapas de mi vida, no puedo evitarlo. Yo no puedo evitar el dolor. Pero sí podemos al menos no infringirnos sufrimiento, ¿vale? Hay un dicho, ¿no? que dice, no puedo evitar, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. A ver, para que el sufrimiento sea opcional, es cierto, o sea, vamos a coger las cosas con pincitas para no juzgar ni juzgar a nadie, ni juzgarnos tampoco nosotras en nuestros procesos, ¿no? Pero sí que es importante que en la medida de que yo tomo conciencia de cómo yo me estoy infringiendo sufrimiento, puedo pararlo. No puedo evitar el dolor, pero sí puedo acogerlo y por lo tanto en la medida en cuanto yo más lo acojo y cuanto yo más lo acepto, es decir, acepto ese dolor como parte, ¿vale? De estos procesos, como decía, menos sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque el sufrimiento al final lo que conlleva es ese dolor más una resistencia. Cuando yo me resisto a que me duela, cuando yo me niego a que me duela, me resisto, ¿vale? Porque es algo desagradable, obviamente, porque el dolor es desagradable y cuesta sostenerlo. Y por lo tanto, cuando yo me resisto a ese dolor, me genera una cierta sensación de falso control. Y obviamente, ante una circunstancia que se nos escapa y que nos genera tanto dolor, es lógico, quiero decir, que nos resistamos a ello y que por lo tanto haya un freno al principio y demás, ¿no? Esto lo que quiero decir con esto es que cuando identificamos bien los pensamientos, ¿vale? Cuando identificamos bien qué pensamientos nos están generando al final ese sufrimiento, si los identificamos, si somos conscientes, porque además al final nos suele generar culpa incluso, nos suele, ¿no? Nos genera malestar cuando estamos pensando, bueno, pues cuando detectamos esos patrones o esos pensamientos, podemos reducir el sufrimiento, quedarnos con el dolor, por supuesto, hacerlo legítimo, es decir, es lícito, ¿no? Legitimar el dolor, por supuesto, acogerlo, pero sin más carga, ¿no?
Entonces, diríamos que cuando hablamos de estos pensamientos que pueden generarnos más sufrimiento, nos pueden generar más sufrimiento añadido, pues estarían, por ejemplo, este 8 de espadas, porque el 8 de espadas está intentando autorregularse, pensando desde la mente y a veces repitiendo o contándonos, narrándonos la historia de una manera que no nos está haciendo ningún favor a nosotras mismas, sino que nos está generando más dificultad, ¿no? Y nos acabamos como quedando como ancladas, ¿no? De alguna manera. Luego con el 9 también porque llega un punto en el que nos encontramos con unos patrones lo mismo de pensamiento que llegan a generar incluso ansiedad, una carga y un estrés mental muy fuerte y que se hace pues, muchas veces casi insostenible, ¿no? Por supuesto estoy hablando de estos arcanos cuando tienen un conflicto, ¿vale? Cuando están aspectados como en otros contextos, pues tienen otros matices, ¿no? Dejo claro esto. Que no quiero estigmatizar a ningún arcano. Pero en este contexto estaría hablándonos de esto, ¿no? Y luego el 10 de espadas, porque al final el 10 de espadas nos marca también un final, y nos marca al final que es importante, como es un pensamiento que ya no se sostiene, que necesitamos como cortar ese patrón para poder avanzar, ¿no? No es que sea exactamente una torre, es decir, la torre es la torre, y cada arcano es cada arcano, ¿no? No es exactamente esto, pero sí que de alguna manera nos está diciendo de que esa saturación, esa carga mental, esos pensamientos que no nos están siendo favorecedores, es decir, que están siendo limitantes y que nos están perjudicando porque nos están haciendo daño, no se sostienen. Necesitamos dejar esto ya porque si no nos va a hacer, nos va a estar destruyendo, ¿vale? Y por lo tanto, una cuestión muy importante sería justamente esto, ¿no? En estos procesos que ya de por sí son duros, repito, el dolor es inevitable, ¿vale? Es inevitable y por lo tanto es importante cuando nos estemos viendo en pensamientos juiciosos, ¿no? Que nos estemos culpando, o, bueno, pensamientos que nos están generando daño, detectarlos para poder frenarlo a la medida de lo posible, ¿no? Y por supuesto, si no, los profesionales, ¿no? Y las profesionales que están para ayudarnos. Pero esto es importante porque si somos conscientes de esto, podemos ser más amables con nosotras, ¿no? Que esto muchas veces nos cuesta tantísimo, ser amables, permitirnos ese dolor, permitirnos esa tristeza, permitirnos todo este proceso, ¿no? Y dejar ese espacio para poder sentirnos de como necesitemos sentirnos. Y a partir de ahí, pues ir integrando todo este proceso de pérdida que decíamos, ¿vale? Hasta aquí, ¿qué tal? Me vais diciendo, ¿vale? Para yo poder leeros un poquito, que ya pasamos a la siguiente fase de la charla. Bueno, me comentan, pregunta Teresa por el chat de Zoom, si sería victimismo. No es victimista, no es victimismo. Cuando hablo de sufrimiento, hablo de pensamientos que nos están generando más dolor, o sea, nos añaden dolor porque nos generan culpa, es decir, no somos amables con nosotras muchas veces, no nos permitimos sentir, nos resistimos a sentirlo, o nos culpamos si lo sentimos, entonces hay mucha mente por medio que lo que hace es generarnos al final más carga de la que estamos sintiendo, ¿vale? Me refería un poquito más a esta parte. Vale, pues vamos a seguir entonces y ahora continuamos en este caso con las etapas del duelo. ¿Vale? Como os estaba comentando, decíamos que, os estaba comentando antes al principio de la charla, os estaba comentando que el tema de los duelos, del duelo, perdón, en sí, pues muchas veces, digamos como que los profesionales de la psicología em, dividen las etapas del duelo, diferencian distintas etapas del duelo, ¿vale? Diferencian concretamente 5 etapas del duelo, que vamos a ver ahora, de forma resumida obviamente, pero la vamos a ir también relacionando con algunos arcanos. Y como os decía antes, estas etapas del duelo no es que sean lineales, no es que vamos una, la pasamos y continuamos, la pasamos y continuamos, sino que en diferentes momentos mientras dura este proceso doloso, ¿no? Estos procesos de duelo, podríamos decir que está como en una espiral.
Y por lo tanto, habrá veces, como decía antes, que estemos incluso en diferentes etapas a la vez, ¿vale? O que vivamos o experimentemos una etapa que creemos que ya hemos superado, ¿m? Pero si aparece de nuevo es porque aún nos queda algo de ahí que abordar y por lo tanto es necesario y la cogemos y continuamos, ¿no? Entonces vamos a verlas, pero tener en cuenta esto, aunque lo vamos a ver como algo no lineal, pero vamos a ir una a una y las vamos a numerar desde 1, 2, tal, no es necesariamente por este orden, ni siquiera que sea lineal, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Bien, la primera etapa. Como decía, la primera etapa no es porque sea la primera que tenga que aparecer, ni solamente aquí, pero bueno, vamos a enumerarlas, ¿vale? Entonces, una de las etapas con las que nos encontramos es la negación, ¿vale? Es la etapa de negación. En esta etapa de negación, como ya os contaba un poquito antes, cuando aparecía decíamos incluso lo del shock, ¿no? Que decíamos incluso, tiene que ver justamente, es un mecanismo, una vez que aparece, recordamos, ¿no? Recordamos que para poder comprender el duelo, estamos hablando de que lo que nos enseña es aprender a vivir con la pérdida, ¿vale? Nos va a enseñar a vivir con esa pérdida y a relacionarnos con ella. Y por lo tanto es una reacción también, ¿no? Reaccionamos ante esa pérdida. Pues una de las reacciones como mecanismo de defensa es la negación, es negar que esa pérdida ha sucedido. Esto que es realmente lo que sucede es que, digamos, este mecanismo nos saca realmente nos saca de la realidad, nos saca de lo que está sucediendo realmente, porque aún no somos capaces de digerirlo. Y entonces, como todos los mecanismos de defensa, la función que tienen es protegernos. Entonces, como para protegernos de esa realidad tan dolorosa, hay una parte que es la negación. Esto ocurre muchas veces, pues, que nos cuesta asumir cuando se termina una relación, cuando fallece un ser querido, nos cuesta asumir que eso está sucediendo. Incluso depende de lo duro que sea y de lo traumático que sea, como se dé ese hecho, ¿no? Podemos llegar a entrar en shock, ¿no? Por eso decíamos bueno, que hay diferentes, digamos, incluso intensidades, por así decirlo, ¿vale? Porque el shock ya sería como un desbordamiento muy intenso, ¿vale? Que requiere, o sea, un desbordamiento tan intenso, tanto a nivel emocional como fisiológico, y por lo tanto hay una desconexión absoluta de la realidad. ¿Vale? Pero eso ya sería como un extremo. Pero bueno, generalmente la negación, pues sí estaría en cuanto a que nos cuesta primero digerir, asumir qué está sucediendo, ¿vale? Y conforme vamos aceptando o conforme vamos siendo capaces de aceptar o vamos procesando esta nueva realidad, pues empezamos a iniciar ese proceso de reparación que decíamos, ¿vale? Que es el duelo. Que ya estaríamos desde aquí, ¿no? Pero bueno, y una vez que ya salimos de esta negación es cuando ya digamos como que podría empezar mucho más claro este proceso de reconstrucción y de reparación, que sería eh, este duelo, ¿no? Como comentábamos. Bien, aquí con este arcano, o sea, perdón, con esta etapa he colocado la rueda de la fortuna, como estáis viendo. ¿Por qué la rueda de la fortuna? Pues porque realmente con la rueda de la fortuna hay algo que de repente sucede, ¿no? Que de repente ocurre, que nos lleva que gira de repente, que cambia la situación, la circunstancia en la que yo estaba, y asumir ese giro, aceptarlo, integrarlo, cuesta. Y muchas veces cuando el arcano de la rueda está en sombra, está en conflicto y desde un lugar evolutivo o terapéutico, lo que suele ocurrir es que no se está aceptando la realidad que sucede, sino que estamos dando vueltas igual en bucle, ¿no? Podemos llegar a dar vueltas en bucle, podemos estar estancadas sin conectar realmente con lo que está, con ese cambio y con todo lo que se me viene encima, ¿no? A partir de ahí. Entonces, bueno, creo que esa parte podría ser interesante con respecto a la negación que nos aparece en este proceso.
Continuamos con la siguiente etapa, que en este caso es la ira. Bien, la ira, que es otra de las emociones que generalmente se asocia como negativas, recordamos lo que hemos dicho al principio no, pero lo que hemos dicho anteriormente respecto al tema de las emociones negativas, que entre comillas, que no son negativas las emociones, porque son reacciones, ¿no? Reaccionamos orgánicamente y esto nos va a llevar a un aprendizaje y a un conocimiento, sino que son emociones adaptativas. Y la ira tiene una gran importancia también en los procesos de duelo, en los procesos dolosos, porque nos permite focalizar la energía fuera, enfadarnos, nos permite, digamos, como poner el foco, redireccionarlo, nos permite redireccionar, enfocar y proyectar la energía hacia un algo concreto. Puede ser una rabia hacia de diferentes cuestiones, ¿no? Y de diferentes, bueno, pues lo que cada persona esté viviendo, nos podemos, digamos, como enfadar y nos podemos cabrear con distintos objetivos. Con nosotras mismas, pues por no haber podido evitar esa pérdida, ¿no? Nos podemos enfadar con el otro por esa persona o porque nos han abandonado, incluso aunque hayan fallecido, puede haber una rabia contra la persona que incluso ha fallecido, ¿no? Pues por el tema de sentir ese abandono, esa pérdida, y nos podemos llegar a cabrear, nos podemos enfadar, depende de qué situación, con los responsables políticos o con los médicos, nos podemos enfadar con los bomberos, con la policía, es decir, dependiendo de qué circunstancias, de qué hechos, me puedo enfadar con el mundo, ¿no? Pero se trata de que la rabia, la ira, nos va a movilizar, va a poder, no va a permitirnos expresar también de una forma ese dolor que sentimos, ¿no? Y nos va a ayudar a aliviar porque también nos genera cierta sensación de control, nos permite un poco como ventilar el dolor, nos ayuda a darle forma y poder expresarlo. Por supuesto, digamos que volvemos a lo mismo, tiene también un sentido dentro de este proceso porque también es otro mecanismo de defensa que lo que nos ayuda es nos está protegiendo del dolor. Y por lo tanto, me cabreo, me enfado. Bueno, es importante, como decíamos antes también, permitirnos el enfado, permitirnos el cabreo, siempre que sea desde un lugar, entre comillas, lo del controlado en el sentido de que no nos hagamos daño, no hagamos daño a otras personas, ¿no? De una forma asertiva, dentro de lo posible, es decir, sin hacer daño ni a nosotras, ni a quien nos acompañe, ¿no? Ni a nadie. Entonces siempre, pero poder expresar la ira, acogerla, enfadarnos y permitirnos identificarla y poder expresarla es muy importante. Y en este caso la fuerza es un arcano que nos lleva concretamente a la ira, porque es un arcano además que entra en la lucha y nos va a ayudar a seguir, a poder expresar cómo me estoy sintiendo, a poder expresar abiertamente lo que me enfada, lo que no estoy de acuerdo, la injusticia que yo creo que es, y me va a ayudar a poder expresarla, a poder compartirla. Y el hecho de poder expresar adecuadamente aquello que nos está enfadando respecto a este duelo, nos va a ayudar a fluir con el proceso y poder seguir adelante, incluso con apoyos, ¿no? Y aquí estaría la fuerza, en este caso en concreto, nos estaría hablando de, de este punto de la ira, ¿vale? Seguimos. Otra de las etapas es la negociación. La negociación tiene que ver, de alguna manera, es como, o sea, es otra etapa que nos ayuda a aliviar el dolor. Y nos ayuda fantaseando con otros posibles, quizá, ¿no? Otras maneras en las que podrían haberse hecho las cosas, otras formas en las que se podrían haber abordado, que podría haber ocurrido, cómo se podría haber evitado. Em, eh, digamos como que de alguna manera nos puede llevar
digamos, como a ver otras posibilidades, a ampliar la perspectiva de la situación, de lo que ha sucedido, ¿no? Por eso el colgado, porque el colgado, como bien conocéis, quien ya tenéis más contacto con el tarot y que no, pues lo tenéis ahora también presente, el colgado nos invita justamente a un momento de reflexión, de parada necesaria para poder ver las situaciones que estamos experimentando con ampliar la perspectiva. La ampliamos, vemos las cosas del revés en el sentido de poder verlas desde otro punto de vista. Y por lo tanto, al yo poder ampliar la perspectiva de lo que ha sucedido, me va a poder ayudar a ayudarme a mí misma a negociar con la situación que estoy viviendo, ¿no? Y por tanto, es otra pista de que vamos procesando, de que vamos procesando poco a poco esta situación de duelo hasta la aceptación, de esa pérdida, ¿no? Bueno, pues vamos normalmente con el tema de la negociación, pues podemos volver a eso, ¿no? Como atrás para ver si de lo que no, si no hubiera ocurrido, cómo podría haber ocurrido, lo que decíamos, ¿no? Y esto nos va a ayudar, nos ayudan en estos procesos. Continuo. Bien, este arcano, que es la muerte, es el arcano de la muerte, o el arcano 13, lo coloco en este punto, en esta etapa del proceso de duelo, que es la depresión. Esta etapa, digamos que es una de las más complejas, de las más difíciles, porque conectamos realmente con la pérdida. Por eso elijo el arcano de la muerte o elijo justamente el arcano 13 para representar o para simbolizar esta etapa de depresión, porque nos conecta con el vacío de la pérdida. Es un sentimiento de tristeza profundo que no es una depresión clínica, sino que es una depresión justamente por el proceso de duelo que estamos viviendo, ¿no? Entonces conectamos con ese vacío de la pérdida y se nos hace muy difícil de sostener. Y por lo tanto, generalmente nos cuesta porque generalmente no estamos preparadas psicológicamente para sostener y para acoger esta situación, ¿no? Y por eso necesitamos sentirnos tristes, necesitamos, digamos, conectar con todos los sentidos con esta situación y poder darle un espacio, bueno, pues con mucho cuidado, ¿no? Con mucho autocuidado, quiero decir, cuidarnos mucho. Hay un verbo que me gusta mucho eh, que, eh, que tiene que ver con que, ¿no? Y se suele decir que en este estado de la depresión, en los estados dolosos, justamente nos pedimos dolernos, nos pide doler, ¿no? Es como te pide dolerte, dolernos como un estado para poder hacer un alto del camino, poder sentir ese dolor por la pérdida, también expresarlo, escuchar cómo nos sentimos. Es muy importante. Este arcano también en este momento, como repito, he puesto aquí este arcano de la muerte porque por esa conexión de frente y de lleno con el vacío de la pérdida. Por eso he colocado a este arcano, ¿no? Pero esto nos lleva a recordar lo que hemos hablado antes de la luna y lo que hemos hablado también antes con el ermitaño, es decir, es como un conjunto, ¿verdad? Entonces, pues por aquí iría un poco esta situación, ¿no? que estamos comentando, pero especialmente coloco aquí la muerte por esto que os comento. Del desapego, de desapegarnos del vacío existencial realmente. Y por último, tenemos la etapa de la aceptación. Es la etapa en la que tomamos conciencia, somos conscientes de la realidad, somos conscientes de la pérdida, y no permitimos que esa realidad destruya nuestra vida en este momento, sino que, digamos, como que, porque ya no nos resistimos a ella, sino que empezamos a acogerla y a sostenerla. Es cuando entendemos bueno, pues
que, si es, pues que esa persona ya no está, que esa persona igual ya, que esa situación que teníamos ya no existe, que ya pasó, que esto ya no va a ser nunca más, además, tal y como estaba no va a estar, y necesitamos reconstruirnos a partir de ahí, desde el autocuidado, desde el amor propio, desde aceptación, desde aceptación de esa pérdida, ¿no? Y digamos que en esta etapa realmente solamente podemos ir, digamos, como por momentos, es verdad, que podemos ir teniendo como puntos de mayor aceptación, ¿no? Pero realmente cuando ya estamos realmente en la etapa de la aceptación más pura, por así decirlo, es cuando estamos ya integrando, cuando ya hemos integrado esa pérdida, ese sí, la hemos integrado y estamos aprendiendo a vivir con ella y aceptamos que está ahí y que forma parte a partir de ahora de nuestra vida. Podemos estar también dando, digamos, como que ahora se convierte como en más amor, podemos llegar a agradecer lo que ha significado, lo que nos ha dado, lo que nos ha aportado, de alguna forma, ¿no? Y vamos incorporando y aprendemos a relacionarnos con esa pérdida desde otro lugar, ¿no? Pues en el caso de, de un fallecimiento, pues obviamente esa persona ya no está, no lo vamos a poder ver más, no va a poder estar más acompañándonos, ni vamos a poder disfrutar de su compañía, pero sí podemos llegar a relacionarnos con esa persona, seguir hablando con esa persona desde otro lugar. Es decir, cada persona va a encontrar sus propios ritos, va a encontrar su propia forma de aceptación y de vínculo con eso que no está ya. O sea, cuando digo eso me refiero ya sea por una pérdida, de una muerte, de un fallecimiento, o una ruptura sentimental, o un cambio drástico en la vida, incluso por ejemplo, con una enfermedad propia también sería un duelo. ¿No? Por ejemplo, pues si de repente pierdo la audición, pues es un duelo por ese sentido que ya no tengo, cómo me reconcilio con esa parte. Es decir, hay tantos procesos de duelo que la aceptación lo que me lleva es a relacionarme con esta pérdida desde otro lugar. ¿Vale? Entonces, por tanto, cuando llegamos aquí, hemos ido procesando poco a poco todo esto, ¿no? Recordar que hemos dicho que el proceso de duelo es tan difícil que necesitamos distintas etapas que se van a repetir en muchas veces, o sea, en diferentes momentos, que podemos llevar a vivirlas a la vez y podemos volver a a repetir alguna. Todo esto son mecanismos, ¿vale? Para poder realmente, poco a poco, aceptar e integrar esta situación emocional tan dura, ¿vale? Entonces, sería, bueno, hasta aquí realmente sería la presentación. Voy a dejar de compartir la pantalla para dejar unos minutos por si queréis compartirme algo, queréis escribir algo. Os recuerdo que os estoy leyendo por Zoom y os estoy también leyendo por Facebook. Entonces, bueno, lo que me digáis, espero un momentito por si queréis comentar algo y si no, pues me voy despidiendo. Dejo unos minutos. Aquí, bueno, voy leyendo mientras tanto, ¿vale? Mientras me vais diciendo cositas, voy leyendo en Facebook. Me estabais comentando, me comentaba, bueno, Fabio me dice que el 5 de copas también habla de duelo, efectivamente, que es lo que estábamos comentando con los arcanos menores cuando aparecían las copas. Magali nos dice que el 8 de copas puede representar la etapa final de un duelo. Nos pregunta, como intentar superar apartándote o dejar atrás. Yo en este concreto no diría la etapa final. Igual, a lo mejor este mensaje igual me lo has dejado antes de haber terminado la charla entera y a lo mejor ahora te he podido aclarar más, pero yo creo que nos está representando sobre todo ese momento en el que yo necesito justamente esto que decíamos de dolerme, ¿no? Es decir, retirarme, apartarme para reconstruirme, pero no tanto como la etapa final, ¿no? La etapa final estaría mucho más representada por la templanza, porque está integrando ya la experiencia, ¿vale? Os leo también por aquí por Zoom. Bueno, pues Inés comenta toda la explicación clarísima, estupenda, de mucho aprender. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras por acompañarme en esta charla. También me dais las gracias, Rosana me da un abrazo por Facebook, también para ti. Vale, Lupe.
Ay, perdón, primero Rosa, que me vais escribiendo. Rosa comenta, son etapas de la vida, supongo que inevitables, muy interesante el tema y necesario. Efectivamente, son diferentes etapas de la vida, pero especialmente, o sea, diríamos que a lo largo de la vida nos enfrentamos a muchos duelos. Duelos más pequeñitos y duelos mucho más grandes, ¿no? Pero es verdad que constantemente estamos en procesos de duelo, de desapego, de pérdida, aunque nos cueste asumir esto, pero estamos en un constante, ¿no? Sigo. Lupe comenta la carta que hemos elegido al principio, que es el punto en el que estamos en el proceso. Efectivamente, gracias por recordarme porque se me olvidaba. La otra vez que hice otra charla de duelo también se me olvidaba. Justamente lo que es el arcano que habéis elegido al principio de la charla tiene relación, de alguna manera, hay una resonancia en el proceso en el que os estáis encontrando en este momento de vuestra vida con respecto a algún duelo. Puede ser, repito, un duelo pequeño o un duelo mayor, pero es el momento en el que hay resonancia, en la etapa en la que os podéis estar encontrando, si no de forma consciente, de una forma más inconsciente, efectivamente. Vale, bueno, Inés, que le has sabido poco. Es verdad que al final cuando estamos charlando se hace súper rápido. Me dais muchas las gracias, os doy también gracias a vosotras de nuevo. De verdad, muchas gracias a todas por acompañarme y por hacer posible también ¿no? Que estemos aquí. Y que, bueno, pues gracias a esta compañía mutua, pues se agradece el calorcito y una pues se anima a poder seguir compartiendo este tipo de charlas y este tipo de encuentros, ¿no? Así que me alegro mucho de que os haya gustado. Y bueno, me habéis preguntado mucho por este tarot, se llama Modern Witch. Os lo comparto por aquí por si lo veis, ¿vale? Porque me estáis preguntando mucho por el tarot y vale, os lo dejo por aquí para que podáis adquirirlo si os apetece. Es un tarot, la verdad que muy, muy interesante, a mí me gusta mucho. Bueno, pues sin más, me despido. Repito que muchas gracias, muy agradecida por vuestra compañía. Espero que volvamos a coincidir en otras charlas y en otros encuentros online y que, bueno, pues aquí estoy a vuestra disposición. Cualquier cosita podéis preguntar y tanto por Facebook como por la página web centronaima.com tenéis ahí información por si queréis seguir indagando o por si queréis contactarnos y ahí tenéis toda esta información. ¿Vale? Entonces, sin más, me despido, ¿vale? Un fuerte abrazo, cuidaros mucho, que hace mucha falta y nos vemos pronto.